En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 21 de noviembre del año 2021, día en que la Iglesia conmemora o celebra nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Con este domingo iniciamos la semana 34 del tiempo ordinario del ciclo B y el color litúrgico es blanco. La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. En esta primera lectura, tomada del profeta Daniel, vemos cómo en esta visión nocturna, en ese sueño, hay que recordar que el Antiguo Testamento, incluso parte del Nuevo Testamento, está lleno de este simbolismo, esas visiones nocturnas. Bien, ¿qué es lo que está viendo Daniel aquí? Está viendo a alguien semejante a un hijo de hombre. ¿Por qué él lo ve así? ¿Por qué él está viendo esa visión? No tiene una imagen clara de lo que está viendo, por eso lo está describiendo de esa manera, semejante a un hijo de hombre. O sea, ve a un hombre que es introducido, o sea, es presentado ante el anciano de muchos siglos, dice, es presentado al anciano. Pero el anciano, ¿qué es lo que le da? Él recibe de parte del anciano la soberanía, la gloria y el reino. Recibe esos tres grandes dones, que es el poder ser el rey soberano, rey de todo. Recibe la gloria, porque es el único al que se le puede dar ese tributo, y recibe el reino. El reino es el reino de los cielos. Por eso aquí después viene y se introduce algo, y ya habla del lado terreno. Primero le da las cuestiones celestiales, las no terrenas, y luego habla de las terrenas, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servirán. Pero hay que recordar lo que dijo Jesucristo: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿a qué se refiere este servicio? Este servicio se refiere a la propagación del reino, al anuncio del reino, a trabajar en pro del reino que le fue dado a este individuo semejante al Hijo de Hombre, que se le dan estos tres grandes atributos. Trabajan en pos del reino. Ahora, ¿qué es lo que habla? Habla del reino, de la soberanía y de la gloria. Pero sin embargo, ¿con qué termina? Su reino jamás será destruido. Su poder nunca se acabará. No es que hable un poder de sometimiento, sino habla un poder en donde el humano, el hombre, por convicción, por entendimiento, porque el corazón así se lo dice, actúa a favor del reino. Por eso es que aquí habla: por su poder es eterno y su reino jamás será destruido. Su poder nunca se acabará. Él recibe de parte de Dios este poder. Hay que recordar que no es un poder de sometimiento, es un poder de la gloria
para el reino de Dios. La segunda lectura está tomada del libro del Apocalipsis, que lo escribe Juan. Capítulo 1, versículos del 5 al 8. Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes, y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. El libro del Apocalipsis sabemos que es el último libro que aparece en la Biblia, en la palabra de Dios. Y aquí Juan lo pone en un antecedente de entendimiento que viene a complementar la primera lectura. En la primera lectura Daniel ve a alguien semejante a un hijo de hombre, al que le es entregado la gloria, el poder y todo lo que está tanto en el cielo como en la tierra, el reino. Su poder nunca va a tener fin, dice el profeta Daniel. Juan, ¿cómo lo corrobora? Juan dice que Jesucristo es el testigo de esto que Daniel está diciendo. Es el primogénito de entre los muertos. O sea, el primero que ha regresado de entre los muertos. Es el soberano de los reyes de la tierra. Recuerden que a días anteriores estuvimos leyendo el libro de Sabiduría. Y Sabiduría habla precisamente de ese entendimiento que deben de tener todo aquel que gobierna para con sus súbditos. Debe de estar siempre a favor de Dios y a favor del hombre. Aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó porque se entregó. Y nos purificó porque se entregó como oblación y como ofrenda única, como sacrificio para con su Padre. Nos purificó de nuestros pecados. ¿Cuál fue el pecado que cometimos entonces? ¿Cuál fue el pecado que cometió el pueblo de Dios, el pueblo elegido? Bueno, pues el simple hecho de no ver a su Hijo, de no reconocer las obras de Dios en su Hijo. Estaban demasiado metidos en las leyes, estaban demasiado metidos en lo que era la tradición de ellos, que estaban perdiendo de vista al Dios verdadero que estaba reflejado en Jesucristo. Con su sangre, dice, nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Este sacerdocio al que se refiere aquí es ese sacerdocio en el que somos los representantes del hombre para con Dios. Somos los intermediarios. Cuando nosotros hacemos una oración, intercedemos por el hermano ante Dios Padre. Cuando hacemos una obra de misericordia, estamos intercediendo hacia el hombre de parte de Dios. ¿Quién es ese fortaleza que nos llama y nos pone? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso dice, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pero luego, ¿qué viene abajo? Él viene entre las nubes y todos lo verán. Al decir que viene entre las nubes, quiere decir que viene de lo alto. No quiere decir que vaya a aparecer entre una nube y haya...
viene de lo alto. Esa es la forma en cómo Juan describe la forma simbólica en la que ha de venir Jesús. Viene de lo alto. ¿Sí? Y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Esta frase, esta palabra, aquellos que lo traspasaron, no son precisamente los romanos que en un momento dado insertaron la lanza en su costado para ver si estaba muerto. No, aquellos que lo traspasaron son aquellos que lo empujaron a la muerte. El pueblo, los sacerdotes de aquel entonces. El pueblo que volteó. Recordemos aquella historia que nos cuenta Jesús de los leprosos. Eran 10 que salieron a su encuentro. Y Jesús les dijo, vayan al templo para que den testimonio de su curación. Y en el camino quedaron curados. Y nada más uno regresa para dar gloria a la acción y al mérito de Jesucristo. Nada más uno. Los otros 9 ganaron ese milagro, pero no regresaron. Esos son los que traspasaron a Jesús. Los que en un momento dado dudaron de él, hablaron mal de él, viendo sus obras, viendo lo que él había hecho. Aquellos que lo traspasaron. Toda la tierra, dice, todos los pueblos harán duelo por su causa. Si estamos viendo que todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron, que no creyeron en él, vemos que todos los pueblos de la tierra van a hacer duelo por su causa. ¿Por qué? Porque en ese momento van a reconocer quién es Jesucristo. Por eso al final dice, yo soy el alfa y la omega. Son las 2 letras del alfabeto griego con las que empieza el alfa y el omega, que es con la que termina. Es el principio y es el fin. Esto dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Habla del tiempo continuo, habla del tiempo completo, el antes, el hoy y el futuro, el antes, el hoy y el después. En este libro de Apocalipsis, en estos versículos, capítulo 1 del versículo del 5 al 8, describe qué es lo que va a suceder cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Del Evangelio, tenemos al evangelista Juan, mismo autor del libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículos del 33 al 37. Preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo ha dicho otros? Pilato le respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Bien, como les comenté, Juan el Evangelista es el mismo autor del libro de Apocalipsis. Aquí narra la vida que le toca en este momento a Jesús con relación al inicio de su pasión. Mientras que aquí en el libro de Apocalipsis, ya al final de los días de Juan, es donde describe de otra manera
lo que ha de pasar con Jesucristo en el futuro. ¿Sí? Aquí pregunta Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. Este diálogo que se tiene entre Jesús y Pilato es un diálogo privado. No hay testigos de él. Sin embargo, Juan lo describe. Juan lo plantea de esta manera. ¿Por qué? Porque en esta forma es como se ve el momento en el que el pueblo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos los que estaban en esos círculos de poder, entregan a Jesús. ¿Por qué? Porque le es un personaje incómodo. Rompe con sus esquemas de bienestar. Jesús en todo momento está en contra de la ley, pero no para derogarla, sino para darle plenitud. Está a favor del hermano. La ley en este momento ya había sido tan corrompida por quienes debían de cuidarla, que era un simple formulario que seguir. Jesús está llamando constantemente a darle una plenitud a la ley. Por eso es que en el libro de Apocalipsis dice, aquellos que te traspasaron. Habla precisamente de estos personajes que son los que lo entregan. Pero Jesús hace una observación muy interesante aquí. Mi reino no es de este mundo. Por eso es que cuando Jesús hace sus obras, Él siempre habla de que cuiden su espíritu. Cuiden de aquello que los pueda matar. Porque aquello que ustedes comen pasa por el cuerpo y va a la letrina. Va al desecho. Pero aquello que les pueda destruir el espíritu, que les pueda destruir el alma, eso sí los puede matar. Es lo que está diciendo Jesús aquí. Mi reino no es de este mundo. Daniel habla de que se le fue dado el reino. Y aquí Jesús corrobora de dónde es su reino. No es de este mundo. En el Apocalipsis de Juan vimos que va a bajar entre las nubes. Viene de lo alto. Entonces, ¿de dónde es el reino? De lo alto. Aquí está diciendo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Ya ni siquiera habla de los romanos, que en ese momento son los que estaban actuando como los que esclavizaban a los judíos. Habla de su propio pueblo. Aquellos que lo llevaron, lo entregaron, cometieron ese pecado de no ver a Dios en las obras de Jesús, y cómo es que el mismo pueblo para el que fue enviado para salvarlos es el mismo pueblo que termina destruyéndolo, matándolo, al menos de forma física, porque sabemos que en la historia, y ya nos lo dice Juan, fue el primogénito de entre los muertos, que significa que resucita, vuelve a la vida, se les presenta a los que Él escoge, se les presenta unos 4 y aún así les dice qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que dice aquí? Tú lo has dicho, yo soy rey, dice. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Recuerden que aquel que es testigo es aquel que ve, el que tiene una vivencia de la verdad, el que vive el momento. Jesús vive la verdad del Padre. Por eso al final dice, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo aquel que de verdad escucha la verdad, que es la voz del Padre, escucha la voz de Jesucristo. Tengamos pendiente todo esto. Estas 3 lecturas que el día de hoy nos narra es precisamente para dar ese descubrimiento de cómo nuestro Señor Jesucristo es Rey del universo, porque se le entrega el poder, la gloria y el reino. Y debe de ser también parte
del reino que está aquí adentro, en nuestro corazón. Ese reino también debe de ser posesión del Evangelio, de las obras, de la verdad que Jesucristo nos vino a revelar. La oración colecta del día de hoy, domingo 21 de noviembre del año 2021, inicio de la semana 34 del tiempo litúrgico, del tiempo ordinario, del ciclo B, donde conmemoramos, celebramos nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y donde el color litúrgico es blanco. La oración nos dice de esta manera: Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del universo, concede, benigno, que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.